Bienvenidos y bienvenidas al último día de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana, que, como bien saben, están dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios, así como a los 50 años, a los 100 años, perdón, del nacimiento de Claribel Alegría. Precisamente esta autora es la protagonista de este panel titulado Asalto al canto, reflexiones en torno a los 100 años, ahora sí, de Claribel Alegría. Si queremos pensar Centroamérica desde la literatura, una figura como Claribel Alegría es insoslayable por diversos motivos, siendo su doble nacionalidad uno de ellos. Decía el político y escritor mexicano José Vasconcelos que en la biografía de Claribel Alegría confluían las dos patrias centroamericanas más ilustres de las letras y la acción. Nicaragua, la del genio, El Salvador, del empuje y el pensamiento. Por su parte, Claribel Alegría siempre sostuvo que El Salvador era su patria porque allí experimentó sus primeros olores y sabores y que Nicaragua era su matria, el lugar donde nació el 12 de mayo de 1924 y donde pasó los últimos años de su vida. Si hablamos propiamente de literatura centroamericana, la pluma de Claribel Alegría, pese a haberse desarrollado en diferentes países de América y de Europa, es vestigio de la realidad del pueblo centroamericano. Con el triunfo de la Revolución cubana en 1959, Claribel Alegría empieza a ser consciente de lo que pasa a su alrededor e incurre en el mundo centroamericano desde una perspectiva sociopolítica. En las décadas de los 60, 70 y 80, el dolor de Claribel Alegría por Centroamérica invade su poesía, que consideraba de amor hacia sus pueblos, y también su narrativa, donde convergen cuentos, novelas, novelas cortas y los testimonios escritos en colaboración con su marido. Así pues, las letras centroamericanas no pueden abordarse sin analizar el verso y la prosa de Claribel Alegría, una poeta, escritora y ensayista que ha sido condecorada con prestigiosos galardones en Nicaragua, El Salvador, en Francia, en Oklahoma, en Chile, en Italia, en Eslovenia, en Cuba y también en España. El valor inminente de Claribel Alegría y de su obra va a ser recordado con las ponencias que hoy vamos a tener la suerte de escuchar y que se suman a celebrar el gran legado que nos brinda Claribel Alegría, que no es otro que su palabra. Dicho esto, el panel Asalto al canto queda inaugurado y sin más dilación doy paso a la primera ponente que nos ofrecerá una serie de reflexiones sobre la obra literaria de Claribel Alegría. Su nombre es Ana Cecilia Lara y recibió su doctorado en la Universidad de Middlebury con especialización en enseñanza y aprendizaje del español, estudios culturales y literatura latinoamericana. Actualmente es profesora titular de la Universidad de Carolina del Norte en Pembroke, donde trabaja como directora del programa de lenguas extranjeras y es también coordinadora de la licencia de educación para la enseñanza del español. Su área de interés se centra en la literatura centroamericana, los estudios culturales, el teatro salvadoreño y la lingüística aplicada. Es autora del libro Huellas de la guerra y la violencia en la literatura contemporánea salvadoreña, que se publicó en 2019. Su investigación también se ha enfocado en la búsqueda de herramientas didácticas que motiven a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de los idiomas. Doctora Lara, bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra cuando así lo desee. Gracias. Muchas gracias, Rosalía, y muchas gracias a todos por estar aquí en este evento conmemorativo tan especial. Y sí, yo voy a hablar sobre esta reflexión, ¿no? O sea, hacer un poco de reflexión sobre la obra literaria de Claribel Alegría, que realmente mis compañeras de panel van a profundizar más específicamente sobre ciertos aspectos. Así que lo mío va a ser una generalidad para entrar realmente ya a lo que es más el trabajo de Claribel Alegría.
pero es importante que hablemos sobre nuestra destacada escritora nicaragüense salvadoreña, que ocupa un lugar fundamental en la literatura latinoamericana. Su obra refleja las tensiones sociales políticas de Centroamérica, pero también explora las profundidades del humano, las emociones y la búsqueda de justicia. Alegría es conocida por su poesía, narrativa y ensayos, donde aborda temas como el exilio, la represión política, la memoria histórica y la lucha por la libertad. Uno de los aspectos más poderosos de su obra es cómo conecta lo personal con lo colectivo, lo que le permite trascender lo íntimo y darle una dimensión universal a sus escritos. Alegría denuncia la violencia y la injusticia que vivió su región. Es precisamente esa visión de compromiso por su pueblo lo que ha permitido o lo que motiva a muchos a estudiarla. Sus publicaciones son ricas en libros de poesía, cuentos y novelas, donde su uso del lenguaje es otro elemento notable. Es directa, con una profundidad cercana al lector, capaz de evocar fuertes emociones en él, que invita a la reflexión. Aquí particularmente quisiera enfocarme en la narrativa de Claribel Alegría. Acerca de esto nos dice Araya: se afirma la referencialidad de los textos en el sentido en que recuperan grandes hechos históricos y se inspiran en costumbres centroamericanas. Cenizas de Zarco es un ejemplo de esta formación de Arraya. Es una novela que captura hechos históricos de El Salvador y ya nuestra compañera, mi colega, va a hablar sobre esto, pero según Gil Casado, para que una novela sea considerada novela social, esta debe tratar sobre el estado de la sociedad, sus injusticias y desigualdades existentes en ella. Así también se debe referir a un sector o a la totalidad de la sociedad. Asimismo, debe existir testimonio que sirva de base a una denuncia o crítica y tiende hacia el realismo colectivo. Siguiendo la clasificación definitoria de Gil Casado, tenemos como ejemplo Ceniza de Izalco, que es una novela que en todo sentido es una novela social, ya que trata sobre esto específico en que encontraba la sociedad de El Salvador, así como las injusticias llevadas a cabo en un sector específico de la sociedad. Su literatura es un testimonio de denuncias sociales y encierra un realismo colectivo, ya que presenta los problemas específicos del sector que el campesino padeció en ese momento. Claribel Alegría, con su vida y su obra, encarna el compromiso de la literatura con la realidad, con las luchas de los pueblos, pero también con los anhelos más íntimos de las personas. Su legado es una invitación a no olvidar el pasado, a resistir la opresión y a mantener viva la esperanza de un mundo mejor. A lo largo de su obra aborda las tensiones sociales de Centroamérica, especialmente en relación con las dictaduras, la guerra civil y la lucha por la justicia social. Su literatura no solo es una denuncia de las injusticias que vivió su región, sino también un testimonio poético de la resiliencia humana y de la búsqueda de identidad en el medio de la opresión. Claribel Alegría es una escritora que promulga la libertad femenina como derecho de ella misma para tomar sus propias decisiones, como por ejemplo Eugenia en No me agarran viva, o con Carmen en Ceniza y Salco, que por medio de las figuras literarias y por la narrativa del discurso se deja entrever el aspecto de cómo la mujer había sido vista tradicionalmente y la lucha interna de ella por liberarse de esas normas sociales establecidas. De este modo, puntualizando algunos ejemplos específicos de cómo estas tensiones sociales se reflejaban en la literatura de la obra de Claribel Alegría, quien formó parte de la generación comprometida que se dio en Centroamérica entre 1950 y 1960, podemos mencionar la represión política y la violencia como uno de los temas más recurrentes en la obra de Alegría. Esa represión y la violencia estatal, sobre todo en contextos de dictadura y conflictos armados. Alegría retrata el dolor colectivo de los campesinos asesinados y el sufrimiento de sus familias, al tiempo que reflexiona sobre el silencio que cubren estos crímenes históricos. También la guerra civil y el sufrimiento humano es otro de sus temas dentro de su literatura.
Alegría aborda el impacto de esta guerra civil en El Salvador, refleja la devastación emocional y física causada por la guerra, pero también explora cómo estas experiencias moldan la identidad individual y colectiva. Su obra se convierte en una crónica del sufrimiento, pero también en una denuncia de la insensatez de la guerra y de sus efectos destructivos sobre las personas comunes. Asimismo, el exilio y la pérdida de identidad son otros de los temas centrales en la obra de Claribel Alegría. Ella misma experimentó el exilio en su vida. La resistencia y la lucha por la justicia es otro aspecto de considerar dentro de su literatura. A pesar de la crudeza de los temas que aborda, Alegría también refleja una fuerte voluntad de resistencia y un anhelo por la justicia. En muchos de sus poemas, la lucha de los pueblos oprimidos no solo es por sobrevivencia, sino por la dignidad y la libertad. La esperanza en medio del sufrimiento es una constante en la obra de Alegría. Sus personajes no son simples víctimas, son también protagonistas de su propia historia, luchadores incansables que no se rinden ante la adversidad. El papel de la mujer en la lucha social es un tema muy importante en la literatura de Alegría. Un aspecto notable en su obra es el lugar que da la mujer en el contexto de las tensiones sociales. A menudo, Alegría destaca el rol de la mujer como figuras claves en la resistencia, ya sea como madres, activistas o guerrilleras. En su obra, la mujer no solo sufre las consecuencias de la violencia, sino que también son agentes activos de cambio. En su poesía y narrativa, Alegría visualiza el papel de las mujeres en estos conflictos sociales, mostrando cómo, a través de su sufrimiento y lucha, encarnan la resistencia y la esperanza de sus comunidades. Claribel Alegría es una autora que a través de su obra nos invita a reflexionar sobre las tensiones sociales que marcaron a Centroamérica durante el siglo XX también del siglo XXI, con su estilo directo pero profundamente. Alegría logra humanizar las tragedias colectivas, al tiempo que mantiene viva la memoria histórica y el deseo de justicia. Su literatura no solo denuncia la opresión, sino que también da voz a los olvidados y recuerda que la esperanza y la resistencia son fundamentales en la lucha por un mundo más justo. Claribel Alegría se ha sabido comprometer con la historia de su país y se vale de sus obras literarias para hacer así una profunda denuncia social, tanto sobre la opresión de la mujer que se ciñe a las normas sociales, como el sufrimiento de un pueblo que está ceñido bajo un poder opresivo. La escritora reclama las emociones del lector para presentar las injusticias o situaciones existentes. Entonces, en esta intervención hemos reflexionado cómo la escritora Claribel Alegría se ha sabido comprometer con la historia de su país, que a través de sus obras literarias hace una profunda denuncia social, tanto sobre la opresión de la mujer que se ciña a las normas sociales, como el sufrimiento de un pueblo que está ceñido bajo este poder opresivo, o sobre cualquiera de los otros temas mencionados que son igualmente importantes. La escritora reclama las emociones del lector. Claribel Alegría presenta una analogía sobre la opresión misma de la mujer siente y que es llevado a otros para que se subleve. En definitiva, en su obra se puede observar cómo la escritora es una mujer que ha traspasado con sus ideas las fronteras literarias. Claribel Alegría ha puesto y entregado sus denuncias a través de su literatura. Ha escrito textos comprometidos con la dignificación del ser humano. Esta escritora nos da fechas, lugares y eventos. Su obra literaria está impregnada de una voz comprometida que expone los aspectos que ella quiere sobresaltar, así como denuncia la situación política y social de El Salvador o de la región que ella está interesada en hacer resaltar. Ahora también, eh, ya en Saudade, en 1999, y que creo que nos van a hablar más adelante sobre eh, este poemario, eh, hay un texto que me gustaría también
es hablarles, que no voy a tocar yo, pero hay un artículo de Josefa Fernández Zamburido de la Universidad de Murcia que está muy interesante y que nos habla sobre los mitos y cómo profundiza Claribel Alegría, que a pesar de que su escritura es tan sencilla y profunda como yo he enfatizado, de que la literatura de Claribel tiene ese aspecto tan importante de esa sencillez que le llega a todo el mundo, está cargada de mitos, está cargada de una profundidad para poder ser analizada más allá de lo que el simple lector puede llegar a adquirir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctora Lara. Creo que ha sido muy sugerente para poder saber que la literatura de Claribel Alegría es comprometida con el pueblo centroamericano y también destacar que ella está muy pendiente del papel que tiene la mujer en ese contexto social y político pues complicado, ¿no? Marcado por las guerras. Muchas gracias. Y para seguir profundizando en la obra de Claribel Alegría, de esta autora nicaragüense salvadoreña, la siguiente doctora nos hablará de la identidad también centroamericana y el testimonio poético de Claribel Alegría. Ella es la doctora Marcela Rancho, que es doctora en letras por la Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en Mendoza, Argentina, al pie de la cordillera de los Andes. Es profesora titular efectiva de literatura británica y norteamericana en esa misma universidad, donde dirige el departamento de inglés y la maestría en literaturas contemporáneas en lengua inglesa. Además, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Se especializa en estudios de traducción literaria y de literatura comparada. Ha publicado también libros y artículos sobre la traducción de poetas estadounidenses en Argentina, sobre revistas de poesía latinoamericana y sobre el poeta y místico Tomás Merton en su faceta de traductor e interlocutor con Latinoamérica. Bienvenida, doctora, cuando desee la palabra es suya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Rosalía y gracias también a Ángela que estableció el contacto para bueno, transmitirme la invitación. Voy a compartir pantalla. En realidad la presentación que voy a compartir tiene solamente algunas de las citas de poemas o de algunos textos como para que puedan ir siguiendo la lectura si lo desean, pero es lo que voy a compartir yo también. Bueno, como les decía entonces, me sumo a este panel con mucho agradecimiento. Y bueno, tanto por el significado de las jornadas, desde mi apreciación, cuanto por el marco teórico que va a proporcionar esta ponencia a mi lectura de Claribel Alegría, quisiera destacar que la noción de identidad que aparece en el título que propongo, la entiendo dentro de la corriente del pensamiento latinoamericano. Es posible hablar de un etos cultural, regional, que plasme intereses, percepciones y objetivos comunes compartidos. Los autores Silva y Rato proponen que ese etos cultural en América Latina se encuentra sintetizado en la patria grande. Y bueno, es por eso que desde acá, desde el Cono Sur, donde estoy, en Argentina, hasta donde están reunidas y escuchando y desde donde se ha organizado esta jornada, desde la USAC, y también más al norte, compartimos, al decir de Silva y Rato, una historia lingüística y un devenir sellado por elementos y rasgos culturales similares. Claro que hablar de patria grande o en términos de José Martí de Nuestra América
no va en desmedro de las especificidades regionales. El regionalismo es un concepto amplio que refiere al proceso histórico, social y político de construcción de una región. Así, en estas palabras, en esta ponencia, quisiera abordar el tema de la identidad en parte de la obra poética de Claribel Alegría, como representación de lo centroamericano y en sentido más amplio de lo latinoamericano, ya que en los textos que he seleccionado, ella justamente da testimonio de ese devenir compartido de los pueblos de América Latina. Los poemas de Alegría surgen de una vivencia que no es necesariamente personal o individual, sino en todo caso social. Pero en este sentido es literatura testimonial. Y también quisiera aclarar aquí que si bien el testimonio es habitualmente entendido como un texto escrito en prosa, que suele ser transcrito por un entrevistador, en este caso utilizo el adjetivo testimonial para referirme a la poesía de Alegría, ya que remite a ciertas características de ese género que se reformulan en la expresión poética. El surgimiento del género testimonial con ese nombre está vinculado a algunos rasgos que lo definen desde la década de 1980. Y en ese sentido es evidente, como escuchábamos recién, que el anclaje temporal vincula las obras con su contexto social y político de enunciación. Además a esto se suman dos rasgos en ese momento primigenio del género testimonial. Uno tiene que ver con el origen latinoamericano de quien enuncia el testimonio, y otro, el hecho de que suele ser, al menos en los casos que han sido más estudiados por la crítica, testimonios emitidos, enunciados por mujeres. Entonces, como decíamos, si bien la crítica privilegia el tratamiento del testimonio como un género en prosa, la poesía de Claribel Alegría también presenta rasgos de ese género. Se apoya en una memoria que no es necesariamente personal o individual, sino en todo caso social o comunitaria, y es por eso que a través de su poesía, Alegría logra ayudar a construir la identidad del pueblo, como dijimos, centroamericano, pero también latinoamericano, y dar testimonio del devenir compartido. Justamente al elegir ese término, devenir, queda en claro que la identidad no es fija, inamovible, sino que se va creando a partir de las experiencias vividas en el pasado, recuperadas en el presente y de lo que se proyecta hacia el futuro, como vamos a ver en los poemas. Hay una delimitación de los géneros o subgéneros poéticos que quisiera traer a cuento ahora, y es una definición acuñada por Caroline Forge, quien ha sido la traductora al inglés de gran parte de la poesía de Claribel Alegría. En la introducción a su antología Against Forgetting, Forge distingue entre lo social y lo político en poesía. Y ella dice, necesitamos un tercer término, uno que pueda describir el espacio entre el Estado y el ámbito teóricamente seguro de lo personal. Ese tercer espacio es el que Caroline Forge define como lo social. En la trayectoria poética de Claribel Alegría, la propia autora señala un momento de inflexión en el que podríamos decir que su poesía se torna social en el sentido que le da Caroline Forge. En su discurso de aceptación del premio Reina Sofía en 2017, Alegría sostiene que en su juventud escribía poesía lírica porque, cito, pensaba que los dictadores centroamericanos eran tan inevitables, tan irremediables como los terremotos y las tormentas. Después fui cambiando. Escribí poemas en que se reflejaba el sufrimiento, las injusticias, las barbaries. Más que poemas políticos, yo los llamo poemas de amor. Fin de cita. Ya dijimos al principio que leemos estos poemas desde la noción de patria grande, y los autores Silva y Rato remiten a Madoeri para explicar, y ahora cito,
que a la patria la define una orientación ético-mítica. Ética porque es deber con el otro que ocupa el mismo suelo, y mítica porque es comunidad de origen y de destino. Esto permite ubicar la cuestión cultural en sus justos términos, los de un compromiso de justicia para todos los que habitan un lugar común. Fin de la cita. Ese lugar común no determina una identidad esencialista, fija, como decíamos antes, sino que cada uno va construyendo a esa identidad solidaria, continental, centroamericana en este caso. Claribel Alegría no experimenta en su persona, in situ, la guerra civil ni los hechos que a ella conducen, y sin embargo, su testimonio poético cumple justamente esa función de solidaridad, ya que Moreiras, otro estudioso del género testimonial, sostiene que la voz que habla en la literatura testimonial es metonímicamente representativa del grupo por el que habla. Alegría afirma, en una entrevista que cito, en la región de donde vengo, Centroamérica, amamos la poesía y a veces la usamos para denunciar lo que pasa a nuestro alrededor. Hay poemas testimoniales muy buenos. El poeta, especialmente de donde vengo, no puede ni debe encerrarse en una torre de marfil. En esa poesía de amor, como ella misma la definió en la entrega del premio Reina Sofía, Claribel Alegría da testimonio de las dictaduras que se remontan en el continente a tiempos inmemoriales, como relata irónicamente en el poema Hacia la Edad Jurásica. Alguien los trajo a Palma. Tenían el tamaño de una iguana. El clima fue propicio y empezaron a crecer, y todos los vecinos se asustaron y corrieron despavoridos a esconderse. Hay herbívoros y carnívoros, se conocen por la gorra castrense que corona su cresta, pero ambos son dañinos. Esta teoría de la evolución que presenta el poema hace que los dinosaurios se le aparezcan a Claribel hasta en su domicilio en Mallorca. Y además de que hieden cuando alguno muere, dice, no hay manera de enterrarlos. ¿Han cruzado de verdad el mar? ¿O se trata de una aparición fantasmagórica de sus recuerdos? Como evolucionan los dinosaurios, también sus poemas van cambiando y se van volviendo, como dice Claribel, poemas de amor, en la conexión que establece con su pueblo, con sus amigos y con todos aquellos con quienes o a quienes presta su voz para dar testimonio. Así, por ejemplo, lo advertimos en el poema Mujer del río Zumpul, donde el yo poético calla de a ratos para dejar que hable la mujer. Alegría da testimonio en este poema porque el pasado, la historia, no ha terminado, sino que sigue viva dentro del volcán. Hay que romper la niebla, allí dentro, en el cráter, burbujea la historia. Atlacatl, Alvarado, Morazán y Martí, y todo ese gran pueblo que hoy apuesta. La mujer que estuvo en el chorro del río cuenta su historia, da testimonio de la masacre de Zumpul al periodista, y a su vez Alegría recoge esa voz en su poema, y entonces extiende el alcance del testimonio. La mujer de Zumpul está allí con sus niños, uno duerme en sus brazos y el otro camina. Cuénteme lo que vio, le dice el periodista. Yo estuve mucho rato en el chorro del río. La mujer entonces estuvo en el río y Alegría lo sigue relatando para que esos hechos no caigan en el olvido. Y es que el testimonio es indisociable de la memoria colectiva, que en última instancia es la que nos ayuda a construir nuestra identidad como pueblo latinoamericano. Si bien su análisis crítico sume el testimonio dentro de los estudios latinoamericanos, hay un aporte de mediados de los años 90 que contribuye a entender la voz de Alegría como poesía testimonial. En el aura del testimonio, Alberto Moreira sostiene que no puede disociarse el testimonio de los años 80 de la solidaridad implicada. Las guerras civiles y las prácticas genocidas de las dictaduras centroamericanas en esa época hizo, cito,
de la diseminación de los relatos testimoniales una de las maneras más importantes de manifestar solidaridad para aquellos que muchas veces desde afuera de Centroamérica estaban en posición de poder hacer. Fin de la cita. Los poemas de alegría oscilan entre el pasado, el presente, entre la primera persona del plural y del singular, entre el espacio latinoamericano y el mallorquín, donde alegría compone el libro. En ese vaivén político la síntesis se produce porque Claribel pone su voz en solidaridad al servicio de los muertos y literalmente pone el cuerpo, como dice en el poema Éramos tres. Soy cementerio apátrida, no caben. Su testimonio entonces consiste en dar asilo o dar voz a aquellos que estuvieron en el lugar de los hechos, pero que ya no hablarán con voz propia. Mis muertos acechando en cada esquina, me sonríen de lejos, se despiden, salen del cementerio, forman muro, se me vuelve traslúcida la piel, me tocan a la puerta, gesticulan. Era de piedra el puente, era de noche, los brazos enlazados por el vaivén de un canto. Esos muertos que acechan desde el recuerdo, aquellos que cuando estaban vivos compartían la caminata de a tres con los brazos enlazados, como dice en otro momento del poema, son una clara imagen de juventud, pero ahora se alojan en ese cementerio apátrida de Claribel, que va construyendo para ellos un soporte con la voz poética. La memoria como herramienta para dar testimonio es fundamental. Por ejemplo, cuando dice en Flores del Volcán, 14 volcanes se levantan en mi país memoria, en mi país de mito, que día a día invento. Y es en esa poiesis, en la invención poética, donde ella va creando la identidad centroamericana. Centroamérica tiembla, se derrumbó Managua, se hundió la tierra en Guatemala, el huracán Fifi arrasó con Honduras porque el chacmol de turno sigue exigiendo sangre. Así, las torturas, las desapariciones, que en otros poemas tienen nombre y apellido, ayudan a reavivar la memoria, a no olvidar, para que nunca más pase lo que pasó. Hay un poema que es el que vamos a mencionar casi llegando al final, basado en la estructura del credo, de la oración católica, que le sirve a Alegría para identificar ese etos de Latinoamérica que mencionamos al principio de esta ponencia. Ese etos como destino común, tanto desde los orígenes como de lo que avisoramos para el futuro. Dice Claribel Alegría, creo en mi pueblo, que por 500 años ha sido explotado sin descanso. Algunos resucitaron entre los muertos. Uno de los poemas que es recurrente, perdón, uno de los temas que es recurrente en varios de los poemas es el de la unidad centroamericana. En varios poemas remite a este tema. Por ejemplo, en este mismo, en Credo. Creo en la hermandad de los pueblos, en la unión de Centroamérica. Y cree también en la resurrección de los oprimidos, en la iglesia del pueblo, en el poder del pueblo, por los siglos de los siglos. Amén. Esas referencias intertextuales, históricas y políticas se van acumulando entonces para permitirle a Alegría finalmente que este credo, esta creencia, sea en la de la resurrección de su pueblo, que sobrevivirá por los siglos de los siglos. Para concluir, y a modo de cerrar esa reflexión sobre la identidad, tanto la identidad propia como la identidad latinoamericana, tomo el poema Ars Poética. El yo se define identificándose con su arte, con su poesía, que como hemos visto es una poesía de amor hacia su pueblo. Yo, poeta de oficio, condenada tantas veces a ser cuervo, jamás me cambiaría por la Venus de Milo. Mientras reina en el Louvre y se muere de tedio y junta polvo, yo descubro el sol todos los días y entre valles, volcanes y despojos de guerra avisoro la tierra prometida. Esa tierra prometida que avisora Claribel Alegría es la de los pueblos centroamericanos unidos. También es
Latinoamérica en general. Hay otro poema que por cuestiones de tiempo no voy a citar, pero que el poema Mis Adioses, donde realiza un recorrido partiendo desde Ezeiza, que es el aeropuerto internacional aquí en Argentina, en Buenos Aires, y pasa por el Aconcagua, que queda a pocos kilómetros de mi casa, aquí en la provincia de Mendoza, pasa por Santiago de Chile, pasa por su Santa Ana natal, por Guatemala, por México, y cierra, porque es una especie de carta, con unas palabras que dirige a Roa Bastos y le dice: ¿te acuerdas de lo que hablábamos con Bud, contigo, oyéndonos los pensamientos, queriendo para nuestra América, así en singular, un destino que no nos hiciera avergonzar? Bueno, yo creo que hoy en esta mesa, en este panel, tal vez estamos hablando no solo de Claribel, sino de ese sueño de una América que puede reconocerse en los poemas, en los que podemos encontrar nuestra identidad, nuestros objetivos, nuestras percepciones compartidas y sellamos en la palabra poética nuestra común identidad latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Realmente ha sido muy, muy bonita y también creo que muy educativa porque se entendía muy bien todos los conceptos que ha ido planteando, esa poesía testimonial que nace para ser la identidad o el ethos común de ese pueblo centroamericano y también que en la poesía de Claribel Alegría vemos que su voz no es solo la suya, sino que nace para los otros y se la cede a muchas personas anónimas que tradicionalmente no tenían ese reconocimiento. Así que realmente muchas gracias. Y también seguimos con la poesía de Claribel Alegría, ahora desde otra perspectiva, pues damos la bienvenida a la doctora Fernández Zambudio, que nos explicará cómo maternidad, matria y mito tienen cabida en los versos de Claribel Alegría. La doctora Josefa Fernández Zambudio es profesora titular de Filología Latina del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Murcia, en España. Es también directora del departamento y subdirectora del Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía y vicepresidenta de la sección de Murcia de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Su actividad investigadora abarca el estudio de la literatura latina, con especial atención al teatro latino y también la recepción clásica, haciendo hincapié en la transformación y resignificación de los mitos grecolatinos en la literatura centroamericana, estudiando, entre otras muchas, las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Claribel Alegría e Ida Vitale. Dicho esto, querida doctora Fernández, bienvenida y puedes empezar cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Rosalía. Bueno, muchas gracias a Rosalía por su presentación. Muchas gracias también, como ha dicho la doctora Marcela Rayo, a Ángela, porque no hay mayor alegría para un profesor que el que un alumno se dirija a uno cuando está trabajando para participar en algo tan hermoso como estas jornadas. Y estoy muy agradecida de conocer estas jornadas, de haber podido escuchar bueno, algunas cosas sobre Claribel Alegría también, que efectivamente es una de las autoras que yo estudio desde esa idea de los mitos y demás. Voy a compartir pantalla y quería también comentar, bueno, que he de agradecer también a las ponentes anteriores, tanto a Ana Cecilia Lara como a Marcela Rayo, que me han quitado una de las cosas que me preocupaban, que era contextualizar un poquito a Claribel y demás para que se entendiera un poco mejor esto que yo voy a hacer y que es
algo más específico. Me van a permitir entonces pues que no tenga que hablar de cuál es la obra de Claribel, de la relación entre su prosa y su poesía y también de lo importante que es esa parte social y de por qué yo he titulado esto Maternidades y Matrias, ya que, claro, em, bueno, quería referirme a esta idea que ya se ha señalado en la presentación de cómo Claribel tiene una patria y una matria, y dado que ese concepto de matria es un poco diferente al de patria, quería utilizarlo en relación con estas maternidades. Bueno, voy a tratar algunos textos, por eso he querido compartirles una presentación, también por amor hacia la voz de Claribel, y también por un afán de claridad, donde me voy a referir a partir de la maternidad a cómo habla de este tema a través de los mitos. Como bien han dicho, ya en poemas tan bellos como La mujer de Ríos Umpul, este tema de la madre está tratado a lo largo de la obra de nuestra Claribel. Em, no me voy a detener, por tanto, en esta primera idea de cómo ella siempre hablaba de que tenía patria y tenía matria, cómo un nieto suyo le dio esa nacionalidad tan hermosa de salvanica que la definía. Sí que de que hablaba de que mi matria es Nicaragua porque allí nací y allí vivo y también la amo, ¿no? De ese amor y luego de me duelen las dos y las llevo conmigo a ambas, de ese dolor de madre que es el que yo voy a tratar a través de los mitos. Em, Claribel se detiene en la maternidad también a través de la idea de la no maternidad, y me explico. También nos habla por Palas Atenea, en el poema dedicado a ella, de que se lamenta la diosa porque me fue vedado el cavernario gozo de parir. Pero la diosa que más se lamenta es esta Deméter que busca a su hija y que, como luego veremos, bueno, es trascendida a través de su relación con las estaciones y la naturaleza para hacer una advertencia de cómo cuidamos el planeta, siempre con esa preocupación tan de Claribel por el mundo que nos rodea. En Ira de Metrae dice Deméter: «Donde core, ¿dónde estás? He perdido la alegría de vivir». Y también en su lamentación habla pues, de cuán dolida se siente, y habla de que, bueno, va a dejar que el mundo, digamos, se pierda hasta que Zeus se arrepienta de su doble moral, hasta que estés conmigo todo el año y decretemos juntas la primavera eterna. Otra madre muy dolida, sin duda, es Medea. Y me explico, Medea en Claribel es la madre que sufre por los hijos que ella mató. Esto es muy significativo, dado que es una lectura muy hermosa de Medea. Por eso dice: me quedé sin sus voces, sin sus juegos, sin sus mimos, para siempre seré la plañidera, andando y desandando en el desierto. Es una madre que lamenta y que se duele. Perdón. Estas dos madres, Deméter y Medea, sirvan como ejemplo de, pues por una parte, de cómo trata Claribel los mitos, como ven en primera persona, identificándose el yo poético con la voz de las diosas,
de los personajes míticos y haciéndolo desde una perspectiva, pues, como es muy personal y, y sin duda muy profunda y que da lecturas que a su vez dialogan con la tradición y que profundizan en esa perspectiva femenina que ya hemos visto, en esa crítica social que ya hemos visto. De la misma manera que habla de la madre, Claribel nos habla también de qué ocurre cuando no hay madre y quería traérselo a partir de dos ejemplos también importantes. Por una parte, el Minotauro que se lamenta de que no bebí de los pechos de mi madre, me acunó el desamor. Y por otra, Narciso. Em, en la lectura de Claribel, el yo poético se dirige a Narciso y le dice, quizá no tengas dentro, quizá te sientas huérfano y eso te perfila y te enajena. Más que dirigirse hacia el narciso soberbio, se está dirigiendo, por tanto, pues a su humanidad, si así queremos decirlo. Estos ejemplos, de alguna manera pueden ser extrapolables al resto de la obra de Claribel. Quiero decir que muestran esas dos ideas cuando Claribel le da la voz al propio personaje mítico y cuando se dirige a ese personaje y cómo siempre está dialogando con la tradición y siempre está haciendo una cierta dialéctica. Y eso me lleva pues a la idea de la madre. No puedo hablar de la idea de la madre sin hablar del poema Raíz Madre de Raíces. Es un largo poema donde Claribel va mostrando a su madre como una anaconda con muchos anillos, es decir, donde Claribel se dirige a su madre viendo todas las perspectivas que la forman como persona y, y reflexionando sobre esa relación. El poema en algunos de sus versos dice así, dime hacia dónde miras, has aprendido algo que no sé descifrar. Antes te aceptaba como madre y me bastaba, como madre anaconda, de la que tuve un día que apartarme. Pero quizá el poema más significativo sea Clamor de Gaia. En este poema, Gaia se queja y se dirige a sus hijos, o sea, a nosotros como Madre Tierra, eh, y nos habla de por qué hijos, por qué se empeñan en destruirme. Yo soy su madre tierra oscura. Si en destruirme se empeñan, se destruirán ustedes. Despierten, hijos míos, escuchen mi clamor. Nos puede parecer que Claribel trata los mitos de un modo diseminado o que, bueno, intenta dirigirse a muchos de ellos, pero como ven, siempre se pueden establecer relaciones y es esa la profundidad de la que hablaban. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera Deméter habla de les cederé a los machos el planeta, quedará mi jardín entre sus manos, que ellos lo gobiernen, lo destruyan. Voy a dejar aparte pues otras relaciones entre padres, hijos, hijas, porque Claribel también habla de Faetón, de Ícaro o de Ifigenia, donde estos personajes se quejan hacia su padre. Sí que espero que haya quedado claro, pues, cómo a través de estas madres y estas matrias
en las que no he profundizado, pero quizá en las conclusiones podamos hacerlo. La pertenencia a la patria se puede vislumbrar desde múltiples perspectivas, desde otra perspectiva, y cómo estos mitos de Claribel tienen un acercamiento que es muy personal, pero a la vez que alcanza la universalidad, y quizás sea esta su magia. Les he traído, bueno, una pequeña bibliografía porque quizá no tanto como debería haber sobre Claribel, pero sí hay estudiosos que además creo que tenemos la suerte de que se han dirigido hacia Claribel de un modo profundo y sin duda con una gran sensibilidad. Y bueno, quedo a su disposición después en la ronda de preguntas y demás, y reitero mi agradecimiento por esta participación. Muchísimas gracias, doctora Fernández, por su ponencia sobre cómo Claribel aborda el mito en su poesía. Observamos cómo ese diálogo con el mito tiene, o su mayor importancia radica en el papel que se le concede a la mujer como madre, tanto si está presente, ausente o incluso esa madre naturaleza a la que debemos cuidar. Muchas gracias. Y por último, vamos a recibir a Joana Jiménez Amaya, que es licenciada en Ciencias del Lenguaje y Literatura, graduada en la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Es docente de primaria y colaboradora de la revista La Universidad de la Universidad de El Salvador. Y también actualmente es estudiante de la Maestría en Formación para la Docencia Universitaria en la Universidad de El Salvador. Este mismo año ha publicado el libro Novela y subalternidades en El Salvador, estudio de la obra Cenizas de Izalco de Claribel Alegría, y lo ha publicado la Editorial Académica Española y Revista de la Universidad. Sobre este volumen vamos a saber más a continuación, pues la ponencia de la maestra Jiménez versa sobre él. Así que cuando quiera, doctora Jiménez, puede proceder y articular su discurso. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos por la amable invitación a participar en este evento, y de igual manera es un verdadero honor para mí compartir este espacio con tan destacadas profesionales. Y pues estoy muy entusiasmada, ya que este espacio es muy enriquecedor, donde se intercambia conocimientos. Y sin más preámbulos, paso a desarrollar el tema. No sé si me podrían ayudar en compartir. Gracias. Muchas gracias. Paso a desarrollar el tema Novela y subalternidades en El Salvador, estudio de la obra Cenizas de Izalco de Claribel Alegría. Y si bien es cierto, Alegría nació en Nicaragua, ya anteriormente las doctoras nos hablaban de este aspecto. Ella nació en Nicaragua, pero a los 9 meses de edad ella fue trasladada a El Salvador debido a ciertos conflictos en su país. Alegría se consideraba a sí misma como salvadoreña, ya que su infancia, su niñez y gran parte de su vida transcurrió en la ciudad de Santa Ana, ciudad en la que yo nací y actualmente también vivo. Entonces, podemos observar que en la novela Cenizas de Izalco, ella nos presenta de diversas maneras el fenómeno de la subalternidad. Pero antes de continuar, es necesario definir este término. Y en la siguiente diapositiva, si me hace el favor,
tenemos que ese fenómeno de la subalternidad hace referencia a las relaciones entre dominantes y dominados, en las que el segundo grupo se ve subordinado, invisibilizado y silenciado por los grupos dominantes. Vamos a ir viendo que Alegría no solo nos presenta este fenómeno de esas relaciones subalternas, sino que propone, específicamente en el caso de la subalternidad femenina y de la subalternidad de los grupos campesinos e indígenas, ella propone maneras de superar este fenómeno. Esta novela definitivamente constituye una representación clara de la subalternidad, ya que es muy evidente este tipo de relaciones de subordinación. Pero voy a dar un breve argumento para tener un panorama más claro de esta novela. Y la historia sigue a Carmen Rojas, quien vive en Estados Unidos, pero le avisan que su madre, Isabel de Rojas, que es la protagonista, ella fallece. Entonces viaja a El Salvador. Se hospeda con su padre, Alfonso Rojas. Él es un médico respetado y reconocido por la sociedad. Y allí, tras la muerte de su madre, Carmen recibe el diario de Frank Wolf, un norteamericano amigo de la familia. A través de este diario que Carmen recibe, ella descubre la vida oprimida de su madre, marcada por infidelidades por parte de su padre, marginaciones en una sociedad machista y un infeliz matrimonio. A través de este diario también Carmen se entera de que su madre tuvo un romance secreto con Frank. Asimismo, en el diario se documentan las injusticias sufridas por los campesinos e indígenas y la brutal represión del año 1932 en la plaza de Izalco, donde Frank fue testigo de la violencia militar, y la historia culmina con el entierro de su madre Isabel, la protagonista, mientras las cenizas del volcán Izalco caen sobre su ataúd. Bien, ya podemos pasar a la siguiente lámina, y ahí vamos a ver que a través de su personaje, Alegría nos representa de diferentes formas la subalternidad. En primer lugar, la subalternidad femenina, esto en la esfera pública como en la esfera privada. En segundo lugar, ella exhibe la subalternidad en los campesinos e indígenas de la época de 1932. Y en tercer lugar, son notorias también las relaciones subalternas en el ámbito militar, pero esto sí es en menor medida. Vamos a ver la mujer como sujeto subalterno. Gracias. Para esta época, la historia se desarrolla en una época en que las mujeres carecían de muchos de sus derechos. Y si acudimos a la historia, para el año 1932 las mujeres no tenían derecho al sufragio, ellas no podían participar en la construcción del Estado. En cambio, los hombres, ellos sí, pero entonces vemos cómo se le priva del derecho al sufragio. Y aquí he colocado una cita de la novela donde nos dice: las mujeres no votamos en El Salvador, dijo. Cuando los hombres empiezan a discutir de política, nosotras cerramos los oídos y pensamos en cosas más importantes. A propósito, se levantó, ya la cena está lista. Entonces, es muy evidente esta relación jerárquica, y aquí observamos la subalternidad en la esfera pública, ya que no tienen derecho al voto. Y es que tras años de luchas, fue hasta 1939 que este derecho se le aprobó a la mujer. Y en la siguiente diapositiva he colocado algunas imágenes donde nos dice que el sufragio femenino se logró mediante las luchas de las mujeres organizadas hasta 1939. Y aquí cabe mencionar a una mujer, es Prudencia Ayala. Ella fue la primera mujer que se postuló a la candidatura de la presidencia. En esa época parecía absurdo, porque si las mujeres no tenían derecho al voto, mucho menos pues podían tener esa libertad de postularse a cargos públicos. Pero aquí podemos ver ya que se aprobó con muchas restricciones el voto. Y algo que hay que mencionar es que para las mujeres era voluntario, si ellas querían. En cambio, para el hombre ese sí era obligatorio ir a votar. Se aprobó para las mujeres casadas mayores de 25 años y para las solteras mayores de 30 años, poseedoras al menos del certificado de sexto grado de escolaridad. Posteriormente, ya en la Constitución de 1950,
para esta época estaba el presidente Óscar Osorio. Aquí sí se le dio ese reconocimiento legal y se estableció el voto universal de la mujer sin impedimento alguno. Pero como hemos observado, hubo una serie de luchas para que esto se lograra. En otro aspecto también podemos ver el acceso a la educación para las mujeres era súper limitado. Para esta época era muy difícil que una mujer decidiera estudiar en la universidad porque se le ponían muchos requisitos, algo que para el hombre era totalmente distinto. Además, se veían afectadas por el modelo patriarcal impuesto por el sistema. Y en la siguiente diapositiva, gracias. Bueno, aquí he colocado una imagen de Ignacia Berilda Lobo. Ella fue una de las primeras mujeres que fue a votar ya para 1950. Y en la siguiente diapositiva sí ya paso al modelo patriarcal impuesto por el sistema. Y he colocado aquí también algunas citas para tener como más claridad de este fenómeno. Entonces, en la esfera privada vemos que el Estado y el hombre ejercen su poder y su autoridad sobre esta y la despojan de sus capacidades y de sus derechos. Se observa la imposición de roles a través de los cuales se vigila, se apropia y se controla los cuerpos de las mujeres, generando así una estructura de desigualdad. Esta historia también se desarrolla en una sociedad machista que practica un conjunto de actitudes, de creencias, de valores y de conductas que consideran superior al hombre. El sistema también construye el imaginario de la mujer como el sexo débil, donde la mujer tiene que solamente dedicarse a las tareas domésticas, a cuidar los hijos, a cuidar al esposo y a permanecer solamente en el hogar. Claramente se ve esta relación jerárquica, donde la figura femenina es sobajada, donde la figura femenina es relegada y prácticamente se le niega el uso de la palabra y se subyuga al hombre. Entonces, en el aspecto conyugal, observamos que la mujer debe sujetarse, debe respetar y ser fiel al marido y debe de cumplir únicamente ese papel de esposa y de madre. Aquí he colocado también una cita donde se observa que la protagonista estaba esperando un hijo de su esposo Alfonso, era un médico reconocido, como mencionaba al inicio, y él le fue infiel en varias ocasiones, pero ella tenía que soportar todas esas infidelidades, quedarse callada, y ella simplemente dedicarse a las tareas del hogar y al cuidado de los niños. Entonces vemos que el hombre es como esa figura de autoridad y es quien marca los límites en el hogar. La mujer no tiene libertades, no tiene derecho al placer, la mujer debe de soportar cualquier tipo de infidelidad y de maltratos. Y en la obra no solamente se ve que la protagonista Isabel se le ha sido infiel y está sufriendo en su matrimonio, sino que también está Eugenia y más adelante vamos a ir viendo otro tipo. Cabe mencionar también que la sociedad establece las formas de pensar, de actuar y de comportarse de las mujeres. Un mandato patriarcal es que primero las mujeres deben casarse y luego de casarse tener hijos y en ningún momento al revés. Porque si la mujer primero tiene hijos y luego se casa, está una presión social que juzga y es considerada una falta a la moral. Y aquí he colocado una cita y dice, ¿ya supiste? Dicen que la hija de la Josefa se casó en mal estado, que bien se le echaba de ver la barriga bajo el traje de novia. Entonces observamos claramente este modelo, este mandato patriarcal en que pues la mujer debe estar sometida. En cambio, para el hombre no es así. Hay un punto que es importante mencionarlo. La mujer que pertenece a estratos sociales bajos, ya sea campesina o indígena, esta mujer sufre subalternidad doble en dos veces prácticamente. En primer lugar, por ser mujer y en segundo lugar, por ser campesina e indígena. Entonces vemos que la condición de ellas está aún peor. Ahora pasemos a la siguiente a la siguiente diapositiva, perdón, donde el campesino del indígena es el sujeto subalterno. Y es que
el sistema de gobierno, el Estado, la clase alta, la élite, la burguesía, ellos inferiorizaban a este grupo, a los campesinos y a los indígenas, y eran sometidos al poder del general Maximiliano Hernández Martínez. Él en esta época, él era el presidente. Cabe mencionar que él fue presidente desde 1931 hasta 1944. A este periodo se le conoce o se le conoció como el Martinato, donde se dio una serie de explotaciones laborales, donde los niños tenían que trabajar a temprana edad, y esto se evidencia en la novela. El limitado acceso a la educación para estos grupos también es evidente, la mala alimentación, la pobreza extrema, la insalubridad, la inaccesibilidad a los servicios de atención médica también. Eran considerados seres inferiores, eran invisibilizados, estigmatizados. Entonces vemos que también la clase dominante obtenía ganancias de la explotación de ellos. Tras el despojo de sus tierras, fueron convertidos en jornaleros en agrícolas, donde trabajaban en condiciones precarias y recibían bajos salarios. El Estado construye un sistema político, económico y social afín a sus intereses y fija condiciones e impone severas normativas a quienes intenten sublevarse a este sistema. Los gobiernos de la segunda mitad del siglo XIX propiciaron la creación de un sistema económico desigual que hizo posible el surgimiento de una oligarquía cafetalera vinculada a la producción y a la exportación del café, y también de una especie de proletariado agrícola de campesinos e indígenas que perdieron sus parcelas para ser apropiadas por los grandes terratenientes cafetaleros. Entonces observamos también en la siguiente diapositiva he colocado algunas citas donde se observa este fenómeno de la subalternidad en este grupo. Y en tercer lugar, pues es importante también mencionar que en el ámbito militar se observan este tipo de relaciones, pero es en menos medida. Y es que los militares de altos rangos inferiorizaban a los militares de rangos bajos. En la novela se evidencia cuando un sargento le da órdenes que dispare y que mate a algunos campesinos, y el militar tiembla y tiene miedo y no quiere hacerlo, pero él sabe que si no lo hace, pues a él le toca, ¿verdad? A él le disparan. Ahora bien, paso a un punto donde, en la siguiente diapositiva, paso a un punto donde hablamos de la conciencia de la subalternidad. Y este es un proceso mediante el cual la persona descubre y comprende que forma parte de los grupos subalternos y que como tal es explotada, es maltratada y es silenciada. Entonces, en el caso de la mujer, la protagonista Isabel de Rojas, ella toma conciencia y se da cuenta que ella debe de darle un giro a ese modelo de vida. Se da cuenta que ella es infeliz, que lleva una vida monótona en esa sociedad machista. Entonces vemos cómo también Frank juega un papel importante al momento de concientizar a Isabel y le explica las razones por las cuales ella debe de escapar, ella debe de huir de esa sociedad y de ese matrimonio infeliz. De igual manera, vemos cómo Carmen, la hija de la protagonista, toma conciencia al momento de leer el diario íntimo. Ella se da cuenta, ella reflexiona sobre su condición como subalterna y se da cuenta que ella también, pues, no está siendo, no es feliz y que debe de tomar, tiene el derecho a elegir su propio destino sin que nadie más tenga que hacerlo. Y en el caso de los campesinos, esta toma de conciencia se observa en esta cita, pero cabe aclarar un punto, que los campesinos y los indígenas son personajes referenciales en la novela. Se mencionan solamente en el diario de Frank. Ellos no tienen voz propia y otro los representa. Pero vemos que ellos, tras años de maltrato y de explotaciones, ellos toman conciencia y deciden organizarse para reclamar beneficios y cambios. Aquí te coloqué la cita y dice, nuestros campesinos empiezan a darse cuenta que pueden imponerse por medio de la organización, que pueden exigir un cambio en la estructura social del país. Y pues continúa. Pasemos a la última etapa
o al último paso de la subalternidad, y esta es la resistencia. Pero cuando hablamos de resistencia nos referimos a esas diferentes formas de oponerse a las ideologías y a las acciones en contra de los derechos de los dominados. Y en el caso de la mujer, el medio de resistencia que ella emplea es la infidelidad a su esposo. En este caso, Isabel de Rojas, ella deja de lado todas esas normas y reglamentos machistas impuestos por la sociedad, ella no le interesa que la critiquen y pues decide resistirse. Y ella entonces busca esa felicidad y ese placer sexual. Entonces vemos que ella fue capaz de constituir su subjetividad y de alcanzar el placer como derecho. Pues ella dice, ¿verdad? Que para el hombre es un mundo activo, una atmósfera diferente y para la mujer es totalmente distinto. Entonces ella se resiste. Otra estrategia de resistencia es que al morir le deja el diario íntimo a su hija Carmen y para que conociera la opresión que vivió ella con su padre, con su esposo y el padre de Carmen, y en la que ella reflexionara su condición como mujer. En el caso de los campesinos, ellos ocupan, el medio de resistencia de ellos es la organización y el levantamiento armado en enero de 1932. Aunque lamentablemente horas después fueron capturados por los militares, pero ellos decidieron levantarse en contra del gobierno y atacaron las instalaciones militares en la zona occidental. Hubo respuesta militar por parte de Maximiliano Hernández Martínez, quien ordenó la ejecución de los alzados. Se estima que fueron aproximadamente 25.000 indígenas y campesinos los masacrados. Es lo que se conoce como la masacre de 1932 o la insurrección campesina e indígena de 1932. Entonces, aquí podemos observar como ese proceso de subalterno, luego toma conciencia de subalterno y por último se resiste. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, maestra Jiménez, porque realmente ha sido una lectura de la novela Cenizas de Izalco muy, muy actual a través del concepto del sujeto subalterno y de cómo una de las opciones que tienen es resistirse y todo eso incidiendo también en un hecho histórico como fue la masacre de 1932. Muchas gracias. A continuación es el turno de las preguntas. Desde aquí animo a todos los asistentes a hacernos llegar algunas. De momento ya tenemos dos y son a nivel general, por lo que invito a cualquiera de las ponentes a responderlas. La primera de ellas es ¿qué lugar ocupa en la tradición literaria de la región centroamericana una figura como la de Claribel Alegría? Puedo iniciar y alguien más continúa, pero una de las más importantes. Creo que es importantísimo, o sea, para todos y aún para el pensum académico, desde lo que sería las escuelas de los niños, de que la van aprendiendo, iniciar también con ella desde eso, o sea, no esperar hasta que estén en la universidad o que van más adelante conociendo. Es una autora que tiene que ser conocida desde sus inicios. Hay literatura de Claribel Alegría para todas las edades, ¿verdad? Y es una de nuestras autoras más importantes. Bueno, por apoyar su intervención, creo que de hecho debería ser conocida, en fin, más allá Claro, incluso, ¿no? Como autora hispanoamericana y como autora hispana también.
por lo que me compete, ¿no? De darla a conocer también para la cultura española, porque es verdad que permite esas diferentes lecturas a todos los niveles, em, y que es cierto que todas aquellas personas a las que se lo he dado a leer les ha interesado y les ha gustado mucho. A veces grandes lectores o más académicos y a veces no tanto. Por tanto, también quiero reivindicar esa idea. Sí, yo quisiera agregar también que, bueno, en mi caso que comencé a estudiar a Claribel Alegría a través de sus traducciones al inglés, porque bueno, yo enseño literatura norteamericana aquí en la universidad, y entonces me parece que también el hecho de que haya sido traducida a otras lenguas, más allá de que no sea una condición imprescindible, pero ayuda también a fortalecer su lugar en el canon, digamos, de la poesía latinoamericana y la manera en la que es recibida en otras lenguas también, y cómo se la considera una voz representativa y una obra Sí, tanto con valor, tanto desde lo literario propiamente dicho, como del testimonio que da de su momento histórico, social. y solo para agregar una cosita más, una mm, de las ventajas, quizás, ¿verdad?, de poder dar clases aquí en Estados Unidos es de poder agregar autores como ella a mi pensum académico, ¿verdad? Porque realmente ella no aparece entre los autores, ¿verdad?, del canon que se estudian aquí normalmente en un estudio de lo que aquí llaman survey de literatura, ¿verdad? Entonces yo siempre la agrego, está puesta y es más, el siguiente semestre ella es parte de uno de de los cursos que son obligatorios para poderse graduar a nivel 4000 antes ya, ¿verdad? Para la licenciatura de letras de nuestra universidad de Spanish Licensure. Y sinceramente es importantísimo que estudiantes cuando salgan ya con algún conocimiento de escritores centroamericanos, latinoamericanos, ¿verdad? Que no son tan conocidos y que son de un valor, de una riqueza literaria como Claribel Alegría. Pues muchas gracias. Creo que la pregunta queda bastante em, completa y yo simplemente añadiría que también Claribel Alegría ostenta muchísimos galardones a nivel, digamos, más regional en Centroamérica, pero también a nivel internacional y aquí en España también tiene importantes premios y homenajes en universidades y instituciones, por lo que eso también nos confirma su valía. La siguiente pregunta es también general. En la escritura de mujeres, ¿qué influencias y propuestas novedosas pueden detectarse en la producción literaria de Claribel Alegría? Bueno, desde mi punto de vista, que es, yo soy muy lectora de su prosa, pero como han visto, sobre todo de su poesía, pues por alusiones, al ser yo de latín y demás. em, Realmente puede enclavarse lo que hace Claribel Alegría en ese sentido, en qué se hace modernamente con los mitos, pero como bien he dicho, tiene una mirada muy personal y muy específica y quizá algo que ha salido aquí, que permite diferentes niveles de lectura o que permite leerla desde diferentes perspectivas, desde incluso, bueno, desde diferentes ideas. em,
que hace que sí sea diferente a otros autores que hacen algo parecido. Quizá es su capacidad para, para poder darnos una obra que de primeras puede ser incluso fácil de leer o puede ser agradable de leer y que a la vez nos hace pensar, profundizar y bueno, y sentarnos a releerla, como quizá hemos hecho aquí. Una cosa importante es la agencia que le da a la mujer, ¿no? O sea, pone a la mujer, es muy, o sea, es una persona muy actual, realmente. O sea, Claribel Alegría fue muy actual para su época y puso a la mujer como muy activa y con agencia para sus propias decisiones, ¿verdad? O sea, realmente creo que eso es un gran valor en la historia para en la escritura de mujeres. ¿Alguien quiere añadir algo más respecto a las nuevas perspectivas que aporta Claribel Alegría? Bueno, también es importante que en su poesía uno de los temas que se abordan es la ecología, que ahora es un gran tema en la literatura, pero ella lo empezó a abordar también a través de los mitos a principios del siglo XXI, finales también del siglo XX, por lo que podríamos considerarla un poco pionera en ese sentido. Y si no quieren añadir nada más, podríamos pasar a la siguiente pregunta, también es general. De la vasta obra de Claribel Alegría, ¿qué libros resultan imprescindibles o qué textos deberían recomendarse en una primera lectura de la autora? Por ejemplo, la doctora Raggio quiere intervenir. Bueno, en mi caso yo me he concentrado en la poesía de Claribel Alegría y siempre pienso que con Claribel Alegría o con cualquier otro u otra poeta, las antologías son una buena puerta de entrada porque permiten ver tal vez desde una perspectiva panorámica lo que la autora ha producido en distintos momentos, eh, ya sea antes o después de esa inflexión que ella misma señalaba como en los primeros años de su carrera, o bueno, más recientemente en el siglo XXI, porque continuó escribiendo, por supuesto. Entonces me parece que eso sería una manera de acercarse a la poesía. De hecho, como les comentaba, yo conocí a Claribel Alegría a través de los estudios de traducción, en primer lugar, y del libro bilingüe, Flores del Volcán, Flowers from the Volcano, que es una antología eh, preparada por Caroline Furch, y en realidad el libro Flores del Volcán, Flowers from the Volcano, reúne poemas que habían aparecido en otros poemarios anteriores, editados por supuesto en español. Así es que, bueno, en el caso de la poesía, que es lo que yo más conozco, recomendaría eh, leer tal vez como un libro de cada una de sus etapas para ver ese devenir poético, hablando como decía en mi ponencia, ¿no? Del devenir, del paso del tiempo y de cómo eh, incluso desde su poética de autora no es una que se mantuvo a lo largo de los años, sino que bueno, fue cambiando con el paso del tiempo. Creo que también Luisa en el País de la Realidad muestra viñetitas, ¿verdad? Para conocer diferentes. Y como ella dice, es uno de sus libros más queridos, ¿no? Porque realmente los fue acumulando, los fue poniendo, eran diferentes momentos de la vida y son diferentes. No se puede catalogar como una novela, no se puede catalogar como un libro de poemario, sino que son diferentes viñetas. Pero yo, aunque me fascina la poesía, yo soy más de narrativa y para mí Ceniza de Izalco eh, se tiene que leer. Ya. En lo personal, igual, soy más de narrativa que de poesía.
Y sí, yo desde que leí Cenizas de Izalco me la leí y la he leído en varias ocasiones y yo la volvería a leer. Siento que es una novela que nos permite conocer, en el caso de nosotros como salvadoreños, ¿verdad? Nos permite conocer nuestros antecedentes históricos. Esa memoria histórica, aparte, es conocer ese compromiso social que Alegría adquirió. Entonces, en mi caso, yo eh, decidí como, bueno, esa es mi idea, ¿verdad? Como continuar con ese legado, de ese compromiso, y ella como que me motiva, y yo digo, sí, o sea, seres invisibilizados, y ella viene y utiliza la literatura como un medio. Entonces, Ceniza de Izalco para mí debe y tiene que ser leída. De igual manera, No me agarran viva nos ayuda a conocer también todos esos conflictos que se vivió en nuestro país. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Así que ya tendríamos una puerta de entrada con estas sugerencias, alguna antología, Luisa en el país de la realidad y la novela Cenizas de Izalco. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que también es general. ¿La condición de mujer ha afectado el conocimiento o difusión de la obra literaria de Claribel Alegría? Por ejemplo, la doctora Fernández quiere intervenir. Bueno, buena pregunta, porque además es una pregunta que nos hacemos a menudo con las autoras, precisamente. Yo tengo por aquí en algún lugar, en fin, Anillo de Silencio, que además sale ella como muy mona y que es su primer poemario y que tiene esa idea de que es gracias a Juan Ramón Jiménez, es gracias a que José Vasconcelos la tiene a Claribel bajo su égida, que por un lado es algo positivo, pero por otro lado es como, bueno, la idea de, ¿no? La niña mona que escribe. Sí es verdad que en los últimos años, y quizá a través de esos premios que hemos nombrado, ha tenido una mayor difusión, pero claro, es que Claribel tiene una vida amplia y larga. Mm, Me puedo imaginar que en sus primeros años tendría muchísimos problemas. Y por otra parte, sí que tiene, digamos, una ventaja a través de su marido, ya que el otro día habló su hijo, Eric, Flaco, de que su marido la apoyó incondicionalmente, pero por otra parte eso no es lo normal, ¿no? Que un marido en ese momento o en el de ahora tuviera ese apoyo incondicional hacia una poeta. De acuerdo, muy bien. ¿Alguna quiere añadir algo más respecto a este tema? Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando recibe el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ella hace alusión a sus inicios en la literatura, que en un primer momento pues tuvo que dedicarse a coser y a las tareas del hogar, hasta que después consigue que sus padres le permitan ir a estudiar a Estados Unidos, y ahí ya se inició su carrera poética, que empieza, como decía la doctora Fernández, de la mano de Juan Ramón Jiménez, José Vasconcelos, que de hecho profetiza su destino poético, ¿no? Y también le aconseja desde muy pequeña que cambie su nombre, porque ella se llamaba Clara Isabel y no Claribel, y fue el que le aconseja ese cambio. No sé si quieren añadir algo más respecto a este tema. A mí me parece muy interesante también que más allá de esa carrera
propia suya, digamos, y de sus inicios y demás, que tuvo la capacidad, la visión de incorporar a otras mujeres que tal vez no habían tenido, o sea, que seguramente no tuvieron las mismas oportunidades que ella, y las incorpora en su obra. Bueno, que tiene que ver con ese prestar su voz a otras personas, ¿no? Ya sea a través del testimonio. Entonces, bueno, en eso también ella lleva la delantera, bueno, porque tuvo la posibilidad de una educación poética y universitaria y demás, pero bueno, no por eso se olvida y entonces incorpora, como que abraza a las otras mujeres en su propia obra. Y eso es importante, ¿no? Porque es- acuérdense que perteneció a esta generación comprometida, donde realmente estaba rodeada de hombres. Estaba Claudia Lars también ahí, pero estaba rodeada de hombres, ¿no? O sea, eh, fácil no fue, ¿verdad? Pero se ve que sí, que salió adelante y fue gracias a eso, al apoyo que tuvo y que fueron casos únicos, ¿verdad? O sea, que no, em, fue la excepción, ¿verdad? De acuerdo. Pues podemos pasar a la siguiente pregunta, que de momento es la última. Se conoce de la cercana colaboración de Claribel Alegría y su esposo en sus procesos creativos. ¿Qué opinan de estas dinámicas de escritura? Por ejemplo, la maestra Jiménez, si quiere añadir algo como esto, esta colaboración se dio sobre todo en la narrativa. Sí, muy interesante esa colaboración. Él era periodista, me parece, y a mí me llamó mucho la atención porque hay varias de sus obras que se miran que es en conjunto, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque la apoyaba en gran manera en esto de ay, se me escapa la palabra, pero de la crítica social, en esto también de denunciar esos atropellos a la mujer. Entonces podemos observar aquí ese apoyo mutuo y es muy interesante eso porque a pesar que se ve el sistema patriarcal donde el hombre es el que imponía como esas reglas y dominaba a la mujer, pero ahí observamos eso que él es quien le está apoyando. Él es quien le ayuda, ¿verdad?, a denunciar este tipo de injusticias. Sí, es interesante, es una simbiosis bien linda la que se da ahí realmente, ¿verdad? Y es un reto para los académicos cuando nos toca analizarlo, ¿no? Porque cuando quiero poner, ok, la voz femenina, lo que está hablando, pero bueno, pero está en conjunto con bueno, el esposo que ha escrito esto, ¿en qué punto lo separo? ¿En qué punto puedo separar la voz de ella, ¿verdad? A la hora del análisis. Entonces, claro, ahí ya va aquello que conocemos como escribe una mujer, ¿verdad? Y nos basamos en esta teoría que sabemos desde dónde hablamos como mujeres y desde dónde habla y podemos enmarcarlo, pero es un reto todo el tiempo cuando lo vemos, ¿verdad? Y podemos ver esa división. Pero al mismo tiempo es tan auténtico, ¿no? Y también luego podemos ver ya esta separación que ella está en búsqueda de él cuando en sus poemas de Saude, ¿no? Y que es tan impactante también ver esto, ya cuando ya no está escribiendo con él, cuando ya él ya no está a su lado, ¿verdad? Y ya marca una división diferente. Genial, pues muchas gracias. Ya hemos ofrecido una visión sobre esta escritura en colaboración que se dio sobre todo en los testimonios y que tengo apuntado que Claribel Alegría en algún momento hizo referencia a, a estas escrituras como unas letras de emergencia en un doble sentido, tanto esa urgencia de compromiso político
como del surgimiento de la voz del sujeto subalterno. Y esta ha sido la última pregunta, por lo que ahora procedemos al tiempo en el que cada una de las ponentes ofrece una conclusión, una reflexión final. Tienen 3 minutos cada una, por lo que si les parece vamos por orden de intervención. La doctora Lara, cuando quiera, tiene la palabra. Gracias. No, realmente solamente quiero agradecer realmente a Ángela y a ti, Rosalía, por llevar a cabo este panel. Ha sido muy interesante para mí, muy enriquecedor compartir aquí con la doctora Josefa, con la doctora Marcela y con aquí nuestra ponente también, Joana, que me encanta que también estés estudiando ceniza de Salco, que es mi pasión también con Claribel Alegría. He aprendido mucho de ustedes y es, realmente me apasiona lo que ustedes están haciendo y agradezco la invitación, ¿verdad? Es tan refrescante saber que se están dando esto y que el COVID nos haya dejado esta comunicación, porque creo que sin eso no hubiera sucedido. O sea, que hay que verle lo positivo a la vida y a los problemas que nos encaramos día a día, que se sigue estudiando, ¿verdad? Claribel Alegría, y que estos 100 años que se están celebrando ahora sean un aprendizaje, un legado, ¿verdad? En la existencia de Centroamérica y de toda Latinoamérica. Muchas gracias. De acuerdo, pues la doctora Raggio puede continuar con su conclusión. Gracias. Bueno, también agradezco esta invitación para participar con todas ustedes en este panel y a la vez de la sorpresa que me significó la invitación, me dio mucha alegría porque es una manera de conectarnos y de que, bueno, de ver cómo la poesía en los distintos, bueno, o la literatura en términos más generales, ¿no es cierto?, a lo largo de, no solo de Latinoamérica, sino también de España, porque nos une también la lengua y una gran parte de la historia, ayudan a que se sigan tendiendo vínculos. Entonces me parece que, bueno, también rescato eso de la poesía de Claribel Alegría, que nos ha ayudado para encontrarnos sin que nos conociéramos antes. Así que, muchas gracias. Muchas gracias y ahora le corresponde el turno a la doctora Fernández. Cuando desee, tiene la palabra. Bueno, poco puedo añadir a palabras tan sentidas y tan bellas. Es un placer compartir este panel y celebrar estos 100 años de Claribel Alegría y también habernos entendido también, ¿no? No sé, poder compartir esta pasión, este cariño y a la vez perspectivas parecidas, tanto en la dirección de la necesidad de leer a Claribel, estoy segura de que le ha quedado claro a los oyentes, de explorarla también, de como pueden ver, hay Claribeles para todos, hay libros para todos y sería bonito, ¿no?, que ustedes los exploraran. También el placer de haber conocido estas jornadas, de haber entrado en contacto con los alumnos, porque, como he dicho, es muy hermoso que Ángela se haya dirigido a nosotras para poder realizar este panel y que hayamos podido compartir estos momentos. Creo que poco más puedo añadir que esa necesidad de leer y explorar a nuestra Claribel. Muchas gracias y por último le corresponde el turno a la maestra Jiménez, cuando quiera. Gracias. Bueno, reiterando mis agradecimientos por la invitación
y también un placer haber compartido este espacio con ustedes, con la doctora Fernández, doctora Marcela y doctora Cecilia y Rosalía, ¿verdad? Maestra Rosalía. Pues a manera de conclusión sobre mi investigación, pues como mujer comprometida con la sociedad, Alegría no solamente nos representa en esta novela estas relaciones subalternas, sino que ella también nos brinda alternativas, nos brinda esas opciones para superarla, específicamente en el ámbito en la mujer y en los campesinos e indígenas o las clases bajas. Ella exhibe las maneras en que los sujetos subalternos experimentan subordinación y cómo toman conciencia y se resisten también a tales opresiones y maltratos. Entonces, en el caso de lo femenino, ella nos plantea de forma implícita un modelo de conquista de libertad femenina y también para que pueda reconfigurarse a través de la conciencia sexual y política. Es decir, la experimentación de un doble despertar, a eso específicamente. Además, representa un llamado a la mujer a superar la subalternidad y dejar de ser vista solo como objeto o como reproductora, e insta a que a través de la resistencia ella se constituya sujeto. Gracias. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí estar aquí moderando todas sus intervenciones y yo también quiero sumarme a los agradecimientos. Quiero agradecer en especial a la doctora Fernández por haberse acordado de mí para esta moderación y por supuesto a Ángela Recinos por tener en cuenta esa petición de la doctora Fernández y al final pues estoy aquí también a agradecer a toda a la coordinación de las jornadas que ha sido muy amable a la hora de enviarnos toda la información y de resolver todas las dudas que teníamos. Ahora quiero invitar al público en general a registrar su asistencia en el link que se va a colocar ahora en Facebook, donde todos están siguiendo la retransmisión. Y también es el momento de los agradecimientos por lo que como representante de la coordinación de las jornadas en este panel, quiero agradecer a en este caso las académicas por habernos deleitado con sus conocimientos sobre Claribel y la coordinación de las jornadas quiere agradecerles con este diploma que procedo a leer. La Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades y Departamento de Letras otorgan el diploma a la doctora Ana Cecilia Vila de Lara por su excelente participación en el desarrollo del panel Asalto al Canto, reflexiones en torno a los 100 años de Claribel Alegría, como conferencista de su ponencia titulada Claribel Alegría y la novela histórica, dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre, con una duración de 10 horas. En Guatemala, el 19 de octubre de 2024. Un diploma como este le corresponde también al resto de ponentes, pues también la Universidad de San Carlos de Guatemala le otorga a la maestra Joana Jiménez Amaya este diploma por su excelente participación en el desarrollo de este panel como conferencista de su ponencia titulada Novela y subalternidades en El Salvador, estudio de la obra Cenizas de Izalco de Claribel Alegría. También la doctora Marcela María Rayo recibe este mismo diploma por haber participado en este panel
pero como conferencista de su ponencia titulada Identidad Centroamericana y Testimonio Poético, Claribel Alegría. También la doctora Fernández Zambudio recibe este poema por haber participado en el panel Asalto al Canto como conferencista de su ponencia titulada Maternidades y Matrias en los mitos de Claribel Alegría. Y ofrecido y mostrado los diplomas a las ponentes, les invito a todos los asistentes, antes de dar por concluido este panel, a continuar en sintonía para el siguiente evento, que se trata de un panel sobre Manuel Galitz o de la articulación del teatro guatemalteco en la época revolucionaria. Muchas gracias y les agradezco sinceramente su atención en este panel sobre la obra de Claribel Alegría, y que la conclusión máxima que podemos extraer es que hay Claribel Alegría para todos aquellos que decidan acercarse. Tenemos poesía, tenemos narrativa y tenemos también testimonio sociopolítico. Muchas gracias.